reflexiones y yo le puse a este tema olor fragante y quiero compartir algunos pasajes de la Escritura, ¿verdad? Que nos van a formar en este tiempo, ¿verdad? De pandemia, en este tiempo de crisis, en este tiempo de oportunidad. Yo en mi corazón yo siento que Dios desea que seamos movidos hacia la compasión, ¿verdad? Ese es mi sentir personal, ¿verdad? Y además está escrito en la palabra, ¿verdad? Pero en mi corazón yo siento que todo este proceso tan difícil que estamos viviendo, Dios quiere sacarnos de la vida egoísta o de la vida egocentrista y de la vanidad, de la vida de los afanes, ¿verdad? En el libro de los Efesios, es la versión sencilla, en el capítulo 5, en el verso 2 dice: deben amar a los demás así como Cristo nos amó y murió por nosotros. Para Dios, la muerte de Cristo es como el delicado aroma de una ofrenda. Olor fragante, un sacrificio de amor. Jesús nos dejó ese ejemplo. Él se ofreció por amor, hizo un sacrificio de amor hacia Dios, y fue olor fragante, subió olor fragante cuando Él por amor se entregó por nuestro pecado, ¿verdad? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Él no tenía pecado, pero Él se hizo pecado por perdonar nuestro pecado, ¿verdad? Entonces hay en el libro de Hebreos capítulo 12, dice en el verso 2, la versión Dios habla hoy, dice: fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es el que la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Jesús, nosotros debemos poner nuestra mirada en Jesús, y de Él procede toda nuestra fe, y Él la perfecciona, y Él soportó la cruz, la maldición de morir en una cruz, y porque sabía que después de esa prueba, de esa copa, de ese sufrimiento, vendría el gozo de salvar al mundo entero, ¿verdad? El deseo de Dios es salvarnos a todos, no todos. Dios desea que todos procedamos al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno perezca. Entonces Jesús murió, ¿verdad? Por amor, para darnos la esperanza de la vida eterna, para vivir con Él de manera permanente, ¿verdad? Entonces Mateo 9:13, la traducción viviente, dice: luego añadió: ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Jesús en este pasaje nos enseña, ¿verdad?, el aprender la compasión, aprender el significado de la compasión. Él no desea los sacrificios, Él no desea los sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento, que era presentar un animal o presentar una ofrenda. El deseo de Dios es que ahora nosotros tengamos la compasión por el necesitado, ¿verdad? El deseo de Dios es que ahora nosotros nos acerquemos y le pidamos que Él nos impulse, ¿verdad? Que Él nos impulse a
a actuar cuando veamos la necesidad en el huérfano, en la viuda, el necesitado, el enfermo, el que está en la cárcel. Dios quiere que nuestro espíritu, nuestra actitud, que nuestras acciones sean movidas a compasión, a misericordia, ¿verdad? Y Él quiere que nosotros presentemos ese tipo de sacrificios ahora, ¿verdad? El sacrificio de ir, de invertir en el enfermo, en la viuda, en el huérfano, en el necesitado, en el que está en la cárcel. El deseo de Dios es que nosotros seamos movidos a compasión, a misericordia por esas personas que están en necesidad. La verdadera religión, dice Santiago, pura y sin mancha delante de Dios, es ayudar al huérfano y a la viuda en sus tribulaciones y guardarse de este mundo sin mancha. Entonces ese es el anhelo de Dios, ¿verdad? Que nosotros por amor lo hagamos, no por obligación, no por imposición, no por ningún interés que no sea el amor, ¿verdad? La compasión, la misericordia. Proverbios 14:31, la versión sencilla, dice en este pasaje: quien le quita al pobre ofende a Dios, su creador, dice. Quien obedece a Dios trata bien al pobre. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que ese es el deseo de Dios, ¿verdad?, que nosotros tratemos bien al necesitado, al pobre, ¿verdad? Y Dios va a abrir el cielo y las ventanas de los cielos y va a traer bendición hasta que sobre y abunde y vamos a ver Dios quiere que cuando llegue la semilla a nuestras manos la sembremos, ¿verdad? Para que veamos el favor, la bendición y la multiplicación de esa semilla, ¿verdad? Proverbios 21:21, la versión sencilla, también dice: busca la justicia y el amor y encontrarás vida, justicia y riquezas. Busca la justicia y el amor, o sea, que tus acciones sean movidas de manera justa hacia el necesitado. Practica la justicia con el necesitado, ¿verdad? Y encontrarás vida, justicia, riquezas. Me gustó esta versión sencilla, ¿verdad? Dios nos llama a buscar primeramente su reino, dice Mateo 6:34, dice: buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Entonces Dios desea que nosotros seamos enfocados hacia la justicia, hacia la misericordia, hacia las acciones de compasión, ¿verdad? Oseas 6:6, la versión latina, dice: porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Estas son armas muy poderosas, ¿verdad? La fidelidad, la lealtad, la honestidad, son armas poderosas que bendicen nuestra vida, nuestra familia y nuestra generación. La lealtad es un arma muy poderosa para obtener bendiciones de Dios, ¿verdad? Para obtener favor, para obtener multiplicación, para obtener para que Dios nos, como está escrito su palabra, ¿verdad?, las bendiciones nos persigan, nos alcancen, ¿verdad? La lealtad es algo que necesitamos practicar. Aquí la cultura humana, la naturaleza humana siempre está movida hacia la traición, hacia el desamor, hacia el egoísmo, ¿verdad?, hacia la deslealtad, la traición. Entonces por eso es tan poderoso ser leales, ¿verdad? Y por eso esa palabra lealtad también viene de la raíz hebrea emuna, que significa lealtad, fidelidad, fe, integridad, honestidad, ¿verdad? Entonces por eso está escrito que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nosotros tenemos que ser leales, tenemos que aprender la lealtad, ¿verdad? En medio de nuestros errores, de nuestras fallas, de nuestras debilidades, tenemos que permanecer unidos, porque eso es lealtad, ¿verdad? La lealtad nos hace ir a la unidad, porque ¿quién no tiene errores? Pero Dios desea que nosotros seamos movidos hacia esa fe que nos hace tener relaciones sólidas de fe, de misericordia, de compasión,
de lealtad, ¿verdad? De integridad. Por eso Oseas habla esto en esta versión, ¿verdad? Latina, dice, porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Entonces hay un anhelo de Dios para que nosotros caminemos así en integridad, en lealtad, y cuando nosotros hacemos eso, desatamos el favor de Dios sobre nuestras vidas, el poder del cielo se hace realidad en nuestra vida, en nuestra familia, en las necesidades que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, cada vez que hacemos ese tipo de acciones, ¿verdad? Que oramos a Dios, ¿verdad? La comunión con Dios nos hace caminar en lealtad, en fidelidad, en fe, ¿verdad? Nos hace sensibles a su voz y podemos escucharlo claramente, ¿verdad? Que nos impulsa, que nos habla para que nosotros vayamos al necesitado, vayamos al que tiene problemas, aflicciones, el que está en alguna necesidad, y extendamos nuestra mano, abramos nuestra mano para hacer misericordia, para servir, para bendecir a esas personas, ¿verdad? Primera de Pedro 1:22, la versión al día, la Biblia al día dice, ahora pueden ustedes amar de verdad a los demás, pues desde que confiaron en Cristo tienen el alma limpia de egoísmo y odios. Procuren pues amarse sincera y entrañablemente. Qué poderoso lo que nos enseña Pedro aquí, ¿verdad? En esta versión tan sencilla, ¿verdad? Dice, ahora pueden ustedes amar de verdad a los demás, pues desde que confiaron en Cristo tienen el alma limpia de egoísmo, odios. Procuren pues amarse sincera y entrañablemente. La comunión con Dios nos va a llevar a limpiarnos de esas raíces, ¿verdad? De egoísmo, de odios, de resentimientos, ¿verdad? Y nos va a permitir manifestar más el amor de nuestro Dios, ¿verdad? Filipenses 1:21, la versión sencilla, dice, te escribo porque estoy seguro de que harás lo que te pido y mucho más. No es Filipenses, perdón, es Filemón, ¿verdad? Cuando Pablo le escribe a Filemón estas palabras, le está hablando de enviarle a Onésimo, ¿verdad? Y Pablo sabía que en un tiempo anterior había tenido dificultades o situaciones difíciles con Onésimo, Filemón. Y Pablo le dice, ¿verdad? Te escribo porque estoy seguro de que lo vas a recibir y lo vas a tratar bien, ¿verdad? Y vas a hacer mucho más de lo que te pido, te lo envío y sé que te va a hacer bendición en esta ocasión, ¿verdad? En otro tiempo hubo dificultades, pero ahora te va a ser de bendición. Y Pablo dice, pónmelo en la cuenta, si algo te debe, pónmelo en la cuenta, ¿verdad? Pablo veía que tenía esa confianza para hablar con Filemón y hacerle esta encomienda, ¿verdad? Y a pesar de los errores que había cometido Onésimo, ¿verdad? Pablo anima nuevamente para que Filemón lo reciba. Entonces, esto se movía en los apóstoles, en la iglesia primitiva. Este tipo de fallas, de errores, de debilidades, de situaciones, ¿verdad? Que se tenían que vivir. Entonces, y nos dejaron un ejemplo, un modelo para que nosotros también caminemos así, ¿verdad? Y podamos tratar cuando nuestro apóstol nos envía a alguna persona, podamos honrarla, podamos tratarla bien, ¿verdad? Podemos hacer misericordia y honrarlos, porque al recibirlo a los enviados por nuestro apóstol, nosotros honramos a Dios, ¿verdad? Esas acciones de justicia honran a Dios y Dios es glorificado, y entonces son acciones de justicia que Dios toma en cuenta, y Dios nos honra a nosotros, porque dice que cuando nosotros le honramos, Dios honra a los que le honran, ¿verdad? Y Él sabe que nosotros lo hacemos para honrar nuestra autoridad, para honrar a las personas que nos visitan. Y cuando los tratamos bien y somos de bendición a sus vidas, entonces se cumple la palabra, ¿verdad? Las acciones de justicia
honrar a la visita de los ministros, ¿verdad? Y siempre tener el corazón de abrir nuestra mano y de ser generosos, porque Dios es dador, ¿verdad? Dios es generoso y nosotros somos sus hijos y tenemos que ser así, ¿verdad? Y es olor grato, olor fragante a la presencia de Dios, ¿verdad? Si nosotros actuamos con esa manera generosa, Dios va a bendecir grandemente nuestra vida. Yo quiero hacer una oración, ¿verdad? Para que cada acción que nosotros podamos hacer traiga ese olor fragante, ¿verdad? Cada sacrificio que nosotros hacemos para Dios, cada vez que abrimos nuestra mano, aunque tengamos necesidad, aunque haya situaciones difíciles, ¿verdad? Imagínense, en el tiempo bíblico había gran necesidad, gran hambre, pobreza extremas, y aún así bendecían los ministerios que recibían, ¿verdad? Pablo dice, hablando de los macedonios, dice, me dieron mucho más allá de sus fuerzas, ¿verdad? Entonces, me gustaría que orásemos, ¿verdad? Y que tuviésemos ese corazón para ayudar a las personas más allá de nuestras fuerzas. Yo sé que si se hacen sacrificios de amor para ayudar a las personas, Dios lo va a tomar en cuenta como un sacrificio de olor fragante y va a traer bendiciones abundantes sobre su vida, sobre su familia, y nunca va a faltar el pan. Joven fui, envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que me envíe pan. Hay una bendición poderosa en la generación cuando la persona es generosa y practica la justicia y honra a las personas, al necesitado. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús queremos poner en tus manos cada persona que nos está viendo y nos está escuchando. Señor, queremos que tu bendición repose sobre su vida, sobre su familia. Señor, que todos podamos tener ese olor fragante, que podamos ser olor fragante, Señor, que podamos presentar nuestra vida como un instrumento de justicia y podamos ser bendición al necesitado, Señor, a la viuda, al huérfano, al que está en cárcel, al enfermo, al menesteroso, a cada persona que tiene necesidad, Señor, a los extranjeros, Señor. Permítenos ser ese canal que lleve una bendición, una semilla, una palabra de bendición, una ofrenda que pueda fortalecer la vida del enfermo, del que está en la cárcel, del necesitado, de la viuda, del huérfano. Permítenos ser un canal que traiga bendición a esas personas, Señor. Ayúdanos a abrir la mano, ayúdanos a dejar el egoísmo y ayúdanos a salir de esos afanes, de esa vanidad de la vida, Señor, y presentar nuestra semilla, nuestra ofrenda, Señor, que lleve olor fragante a ti, Señor, en cada necesitado, Señor, en viudas, en huérfanos, en el enfermo, en el que está en la cárcel, Señor. Permítenos participar de ese ministerio y extender tu mano de amor y misericordia a esas personas, Señor. Y abre los cielos, Señor, y sobreabunde tu bendición en cada persona que te prueba, que hace sacrificios, que con amor siembra, que hace sacrificios que te agradan, Señor, que llegan en olor fragante a tu presencia, Señor. Y queremos dar todo honor a ti, todo honor a tu nombre, Señor. Agradecemos la oportunidad que nos das de hablar la palabra y te pedimos que haya mucho fruto en nuestras vidas de tu palabra, Señor, que seamos sorprendidos con tu favor, con tus beneficios, tus bondades y tus misericordias. En el nombre poderoso de Jesucristo. Bendice al necesitado, Señor. Bendice a los que están en problemas de deudas, Señor. Bendice a los que están a la viuda, al huérfano, Señor, al que está en la cárcel, Señor. Tu palabra dice, acordaos de los presos como si estuvieras con ellos, juntamente con ellos. Así es que en el nombre de Jesús te pedimos una bendición especial para tu iglesia en la cárcel, Señor, para el necesitado, el enfermo, la viuda, el huérfano. Impúlsanos, Señor, para bendecir, para servir, para llegar a estas personas y ser un canal tuyo que lleve bendición a estas personas. En el nombre de Jesucristo. Amén.